Muchas personas han salido a criticar duramente y otros a defender al sacerdote argentino Javier Olivera Ravasi. Para quienes no están familiarizados o para quienes han escuchado parte del lío, el padre Javier Olivera Ravasi es un sacerdote que tiene una vocación muy interesante. Es un hombre extremadamente culto, un gran conocedor de la teología y de la historia. Es un tremendo conocedor de Leonardo Castellani, probablemente el mejor autor católico latinoamericano del siglo XX, me atrevo a decirlo, y eso que conozco al gran brasileño Tristán de Ataide, a mi compatriota Víctor Andrés Belaúnde, pero creo definitivamente que nadie como Leonardo Castellani, y que tiene una historia bastante simpática. Él tenía una novia, él fue criado en una familia católica, tenía una novia, y en esto de ir conversando sobre cómo iba a ser su matrimonio, terminaron descubriendo que él tenía vocación para el sacerdocio y que ella tenía vocación para la vida religiosa. Entonces él terminó de sacerdote, ella de religiosa. Tuve la oportunidad de entrevistarlo para un punto de vista sobre su vida, sobre su vocación y sobre todo sobre su servicio, y cómo enseñando a alumnos descubrió que era muy importante enseñar la fe bien y enseñarla en serio. Y él, hablando con sus estudiantes, muchas veces terminaba con una expresión porteña, digamos así, es decir, de los argentinos que son de Buenos Aires. Es un término que se utiliza para hablar específicamente de los argentinos que son de Buenos Aires, y que para el resto de las provincias argentinas, y se los dice un hijo de salteño, ¿no?, que vivió sus primeros años entre Salta y Jujuy, y que ha visitado Santa Fe, Mendoza, muchas otras partes, digamos, de Argentina, Salta, Jujuy, etc. El porteño es percibido como alguien pues, muy agresivo, alguien demasiado directo, a veces hasta un poco vulgar, pero el padre Olivera Ravasi cuenta que él de alguna manera terminaba sus lecciones apologéticas, es decir, defendiendo la fe, etc., con una expresión un poco porteña que es que no te la cuenten. Y que no te la cuenten es una expresión porteña que significa que no te tomen el pelo, que no te tomen de tonto, ¿no? O sea, que no te cuenten un cuento. Y esta frase que el padre Olivera Ravasi decía de forma muy casual, los jóvenes que eran sus alumnos, un poco que lo volvieron como su lema. Entonces él dice que de alguna manera le replicaban que no te la cuenten, no padre, que no te la cuenten. Es decir, repitiendo lo que él decía, se sorprendió y le cayó en simpatía que tomaran en serio esta frase, y así es como comenzó un apostolado, un canal de YouTube con una cantidad enorme de seguidores dedicados a la catequesis y a la apologética, ¿no? Y que se llama Que no te la cuenten. Está en YouTube, ustedes la pueden seguir, y el padre es activo en las redes sociales, ¿no? Él en YouTube, en Que no te la cuenten, tiene un número muy grande, digamos, de catequesis, y él es muy activo en una defensa de la fe muy porteña, muy a la argentina, muy directa, muy clara, tremendamente bien informada y muy edificante. Él en algunas ocasiones ha dado opiniones sobre temas de política específicamente, y en este caso las ha expresado siempre como opiniones, y en consecuencia puede haber gente que está de acuerdo, puede haber gente que no está de acuerdo. Y en Argentina es prácticamente pues imposible pedirle a un argentino que no comente sobre la situación política, especialmente cuando la situación política en Argentina en los últimos tiempos ha estado muy conectado a temas morales, ¿no?, a la aprobación o no del aborto,
de la ideología de género, etc. Entonces, el legado, es decir, no estoy hablando de él como si él hubiera fallecido, pero el bien que él ha dejado en términos de enseñanza es bueno, es muy bueno. Es información investigada, bien presentada a través de su canal, con mucha claridad y además con mucha ortodoxia. Él es un defensor, digamos, de la misa bien celebrada, de las tradiciones de la Iglesia, pero al mismo tiempo es un crítico de cualquiera que niega la autoridad papal o que ha tomado una posición cismática como la de los lefebristas. Y esa es la razón por la cual los lefebristas, además, él con mucho respeto dice, lefebrista no es el término correcto, sino que hay que llamarlos la Sociedad Sacerdotal de San Pío X, que es su nombre oficial, es decir, tiene hasta esa gentileza, pero es crítico de lo que debe ser. Hace poco yo utilicé sus argumentos para explicar por qué los sacramentos celebrados por los lefebristas no son sacramentos que nosotros podemos tomar como completamente válidos. Son sus explicaciones canónicas las que me permitieron utilizarlo. Ahora, para los que no tienen conciencia o no están familiarizados de quién es el padre Olivera Ravasi, esta es la presentación. Yo lo he tenido un par de veces o 3 invitado al programa que tenía en EWTN, el programa Cara a Cara. La última vez fue para hablar del padre Castellani. Como siempre, dio una lección magnífica sobre quién es el padre Castellani. Y él es un sacerdote que, digamos, cuyas enseñanzas nosotros deberíamos recuperar. Y tengo un gran respeto y una gran simpatía por él como persona. No lo puedo llamar amigo porque no nos hemos frecuentado tanto, pero esa es la única razón por la que no lo llamo amigo. Por todas las otras razones, perfectamente podría ser mi amigo y me sentiría muy orgulloso de ser su amigo y de decir que soy su amigo. El padre ha tenido también varias actividades públicas, como por ejemplo haber viajado a España para participar de esa marcha cada vez más grande al santuario de Nuestra Señora de Covadonga en España, un lugar muy emblemático. Ha participado en misas legítimas, canónicamente autorizadas, en la forma extraordinaria del rito, la misa tradicional en latín, aunque él es un sacerdote que celebra habitualmente no sordo, o sea, pero solamente que bien celebrado. ¿Dónde comienzan los problemas del padre Ravasi? El padre Ravasi, a comienzos de agosto, organiza de forma secreta, como corresponde a una iniciativa de este tipo, un encuentro entre personas del actual Congreso, entre congresistas que han llegado al poder junto con el presidente Milei, para ir a visitar la cárcel de Seiza, una cárcel donde se encuentran muchos militares que han sido condenados, muchos de ellos a unas largas condenas, otros a cadena perpetua, porque participaron de la represión y de las acciones brutales durante el gobierno militar del general Jorge Rafael Videla y de su sucesor Leopoldo Galtieri, y que, como saben ustedes, tras la derrota de Argentina en las Malvinas, colapsa y abre el inicio de la democracia. En el retorno de la democracia existe un número de juicios por la cantidad muy grande de desaparecidos, por la ferocidad, la violencia con la que se realizó la lucha contra la guerrilla de los montoneros, que no habían sido ninguna perita en dulce, habían asesinado a mucha gente, pero que ciertamente fue una represión excesiva y con un número muy alto de víctimas. Este proceso de castigo, digamos, a los perpetradores de la represión incluyó un capítulo que yo creo que solamente la historia va a poder juzgar dentro de mucho tiempo,
que fue lo que se llamaba obediencia debida, es decir, si aquellos militares de rango intermedio que cometieron algunas atrocidades, las cometieron no porque estaban convencidos, no porque tenían una convicción ideológica, sino porque estaban obedeciendo órdenes, ¿no? Y la decisión que se tomó entonces fue que también ellos debían ser condenados porque la conciencia de derechos humanos debería haber primado sobre la línea de mando militar. Esta es una decisión difícil porque, digamos, una institución como el ejército depende fundamentalmente de la línea de mando, pero por otro lado, por supuesto, está el tema de la humanidad que debe primar sobre cualquier otro tipo de mando. Él hizo esta reunión. Esta reunión, recuerden ustedes que una de las personas que están condenadas y que están en la cárcel ahora es el padre, el papá del padre Olivera Ravasi. Y en consecuencia tiene razones para crear esta reunión, y el padre Olivera Ravasi, hasta el momento de grabar este punto de vista, nunca dijo exactamente cuál fue el motivo de esta reunión. Le han atribuido que él quiso llevar a estos congresistas para que hablaran con muchas de estas personas que ya han estado mucho tiempo en la cárcel y que no todos tienen el mismo nivel de culpabilidad, con la intención de ver si era posible reducir las penas o trasladar las penas a arresto domiciliario para que muchas de estas personas no murieran en la cárcel. Esta decisión fue una decisión movida por el amor filial a su padre y a otras personas como su padre. Fue movida por un deseo de misericordia, de visitar al que está en la cárcel, que es una obra de misericordia, para ver si efectivamente es posible reducirle las penas a estas personas, que también es una obra de misericordia. No lo sabemos, porque no sabemos cuál fue exactamente lo que buscaba y cuál fue exactamente el papel del padre Olivera Ravasi. Lo que se sabe es que alguien en la cárcel tomó imágenes y atribuyó al padre Olivera Ravasi la autoría de esta reunión, de haber sido el que formaba esta reunión. Como digo, las personas que han sido autoras de violaciones terribles de los derechos humanos son personas que deben ser castigadas, no cabe la menor duda. Para eso existe la justicia. Que algunas de estas personas han recibido penas que se tomaron en el ardor del deseo de hacer justicia, de la enorme presión internacional y presión nacional que existía para penas muy duras para los represores, también es cierto. Y que en consecuencia existe la posibilidad de que algunos califiquen para una obra de misericordia y decirlo, ya han cumplido suficiente tiempo en la cárcel, pueden salir o pueden ir y cumplir por arresto domiciliario, que son medidas que se contemplan en todas partes del mundo, por razones de enfermedad, de vejez, de buena conducta. Esto es algo que constantemente ve los sistemas judiciales en todas las partes del mundo. Entonces, que la Conferencia Episcopal Argentina haya dicho, nosotros nos distanciamos de este sacerdote, me parece curioso, porque si no saben cuál es la motivación, si no saben si es que en el fondo el padre Olivera Ravasi estaba buscando realizar una obra de misericordia en la que estaba incluido su propio padre, no veo cuál es la razón por la cual la Conferencia Episcopal tenga que distanciarse sin saber con detalle que había malicia en el acto del padre Olivera Ravasi. No veo cómo pueden saberlo. Si había malicia, si ellos saben que había malicia, que había el deseo de que se cometa una injusticia, de que personas que están en la cárcel y que deberían estar en la cárcel salgan de la cárcel, entonces que lo digan los obispos, que lo saben. Pero si simplemente por la presión que existe para mantener, digamos, el castigo por razones políticas a quienes fueron violadores de los derechos humanos
y que creen que no debe haber ningún signo ni gesto de misericordia para ninguno de ellos, esa es una postura ideológico-política que la Iglesia no debería compartir. Los obispos deberían estar abiertos a contemplar la posibilidad de una obra de misericordia. Lo han hecho con otras personas. ¿Por qué distanciarse simplemente porque este es un tema político explosivo? Yo estoy de acuerdo con los violadores de los derechos humanos, con Videla, con Galtieri. Primero, yo era demasiado joven como para tener una política. Segundo, cuando he sabido las cosas de las que se le han acusado, como cualquier otra persona me he horrorizado. Tercero, que la justicia demanda que se cumplan las penas de cárcel, estoy completamente de acuerdo. Lo he dicho en múltiples circunstancias completamente distintas, cuando se han tratado de otros crímenes de otra naturaleza. No tengo una opinión distinta acá, por el contrario. Pero no haber considerado que el padre Olivera Ravasi haya actuado como sacerdote, no como gestor político, y que hayan permitido que al padre Olivera Ravasi, la prensa internacional y nacional, hayan enlodado su nombre vinculándolo con la represión, diciendo que es un sacerdote que está a favor de la represión, que es un sacerdote fascista, ultraderechista. Yo no creo que los obispos argentinos debieron haber publicado un comunicado tan escueto diciendo nos distanciamos de él, nos distanciamos de él. Han habido presidentes que son unos gusanos recientemente, que han aprobado el aborto. ¿Cuándo los obispos han dicho nos distanciamos de este presidente? Publicaron críticas, etc. Pero se distancian de un sacerdote sin saber exactamente cuáles son sus motivaciones, y que, conociendo al padre Olivera Ravasi, en lo que lo he conocido, en las conversaciones que hemos tenido fuera de cámaras, antes de y después de tener nuestras entrevistas y durante cámaras, lo último que haría es atribuir malicia a un sacerdote que se dedica a la atención pastoral de muchas personas y la aclaración de la fe. El obispo en Argentina que le ha negado la residencia, en realidad no tiene potestad para negarle la residencia, porque no tiene autoridad civil. O sea, nadie puede decirme, oye, tú vives en Zárate Campana, te tienes que largar de vivir acá porque el obispo lo quiere. Él no tiene esa potestad civil, pero obviamente lo que está diciendo es que le suspende las facultades sacerdotales en esa diócesis. El obispo es una buena persona, de lo que sé de él es una buena persona, pero que tome esa decisión simplemente por la presión mediática es penoso, es una iglesia débil, es una iglesia avergonzada, es una iglesia que se deja mangonear, que se deja presionar por el nuncio, por las autoridades políticas, no lo sé, no, por la prensa, no lo sé, no acuso a nadie acá, pero lo que puedo decir es que el padre Olivera Ravasi es un buen hombre, que el padre Olivera Ravasi es un buen sacerdote, un sacerdote ejemplar en la manera como se comporta, en la manera como actúa, en la manera como refleja sus gestos exteriores, en la manera, en algunos casos, cómica, irónica, pero fundamentalmente caritativa, con la que explica la verdad o critica a otras personas. Hace poco criticaba a un amigo mío y la manera como lo hacía era una manera fundamentalmente caritativa. No estoy de acuerdo con las críticas que él hizo, pero eso es lo máximo que se puede hacer con el padre Olivera Ravasi, no estar de acuerdo con algunas cosas que dice, pero cancelarlo de la manera que se ha cancelado, no estoy de acuerdo. Creo que la conferencia episcopal se precipitó, cometió un error vergonzoso. Creo que el obispo que básicamente lo ha desterrado como sacerdote con sus facultades sacerdotales se ha precipitado. Una vez más, sé que es un buen hombre, no sé qué lo llevó a tomar una decisión así, pero el sacerdote, el padre Olivera Ravasi, es un buen sacerdote, es un buen predicador, y creo que
ninguno de nosotros debemos avergonzarnos de él, de su buen nombre, del apostolado que hace, y de mi parte quiero que sepa que lo apoyo, que rezo por él, que espero que esta prueba pase y que pueda regresar con paz y en la plenitud de sus facultades sacerdotales a seguir defendiendo la fe con la inteligencia y la claridad con que lo hace. Que tengas un buen día.